Bueno, tremendo tema este, Me Gustas Tú, de Omar Helves, que trae este tema y con este iniciamos nuestro programa durante el día de hoy, el programa de Venezuela Siempre, Siempre Venezuela, llevándoles a ustedes información, comentarios, noticias, música, entrevistas, todo lo que tiene que ver con Venezuela y su migración a lo largo y ancho de todo el mundo. Lo hacemos con mucho cariño, mucho respeto para todos ustedes a través de esta señal 1400 AM o 1400, como usted prefiera, de La Voz de la Gran Colombia, de lunes a viernes en este horario meridiano. Buenas tardes, Nancy, ¿cómo Buenas estás? tardes, Alan, y buenas tardes a toda esa amable audiencia que siempre nos sigue a través de este dial, el 1400 AM, La Voz de la Gran Colombia, de nuestras redes sociales oficiales, en Facebook, Siempre Venezuela Radio, en Instagram, @Siempre Venezuela Radio, y en Twitter, @Siempre Venezuela, y en la página web www.siemprevenezuelaweb.com. Saludar en el control máster al señor Víctor Márquez y en las redes sociales a Alex Meneses. Alan Peralta con registro nacional 0715 y quien les habla, Nancy Pacheco, con registro nacional 0713 del Colegio Nacional de Periodistas seccional norte de Santander. Bienvenidos a una emisión más de Siempre Venezuela, Venezuela siempre es noticia. Bueno, y siguen apareciendo historias en relación al tema de estos militares venezolanos que han sido considerados prisioneros de guerra por parte del Frente Décimo de la FARC, que los mantiene actualmente retenidos en su territorio. Ocho militares, y unas noticias pues son tristes y otras son un poco más alegres, especialmente para la madre del teniente de fragata José Emilio Torres Pérez, que conoció el día de ayer por fin que su hijo estaba vivo a pesar de que esté en manos de la FARC. Ella, en un trabajo preparado por la periodista Sebastiana Barraez, publicado durante el día de hoy, ha dicho que a mí también me dijeron que había salido en la lista de los desaparecidos y que según la guerrilla los tiene de rehenes. Ojalá negocien con la guerrilla y aparezca mi Joseito y yo pueda llorar de alegría porque ya quiero que mi hijo esté con nosotros nuevamente y que cuando salga se venga conmigo. Yo no quiero que mi hijo esté más por allá, no quiero, me duele mucho esta zozobra, dice entre lágrimas la señora madre del teniente de fragata José Emilio Torres. Esta situación se repite con otras madres y otros familiares que por la guerrilla se enteraron que sus hijos estaban vivos, porque después de 15 días, más de 15 días, el gobierno de facto de Nicolás Maduro no les informó absolutamente nada de su paradero, y durante estos 15 días esta gente pasó en una situación de verdad bastante dura, porque están retenidos, pero están vivos, y eso es lo que ellos querían escuchar. Por otra parte, se pregunta dónde está su hijo, tanto preguntar y preguntar, y nadie me dio respuesta sobre mi hijo, dice la madre del oficial, que como otros tantos, escribe Sebastiana Barraez, no ha obtenido información de alguna de la Escuela de Comandos del Mar, ni de la Brigada de Comandos del Mar, tampoco del componente de Armada Bolivariana, y mucho menos de la Fuerza Armada Bolivariana. Refiriéndose al Día de las Madres, dijo: ayer lo único que hice fue llorar, y llorar por mi muchacho. Un día como el Día de la Madre, todos los años él me mandaba un mensaje, y ayer no recibí nada de él, ni siquiera noticias de él, nada. Este trabajo sale publicado durante el día de hoy en la página de Sebastiana Barraez, información sobre este crudo relatos de la situación de los militares venezolanos en condición de prisioneros de guerra de la FARC. Y la Cruz Roja Internacional podría mediar la liberación de estos militares venezolanos secuestrados por las FARC. El director de Fundarredes, Javier Tarazona, publicó el mensaje que enviaría al Frente Décimo Martín Villa, al Comité Internacional de la Cruz Roja, y en el texto, pues, el Frente pide a la organización intervenir en la entrega de estos rehenes. Según reporta Crónica 1, fuentes ligadas a la Cruz Roja Internacional habrían confirmado que servirán como mediadores ante la entrega de rehenes. Los guerrilleros admitieron que los secuestrados están en calidad de prisioneros de guerra y tras este reconocimiento enviaron la petición formal a la CIR para mediar en este conflicto. Bueno, fíjate, hablando de ese tema, prisioneros de guerra, según el convenio tercero de Ginebra del año 1949, artículo 4, un prisionero de guerra es la persona que cae en poder del enemigo y pertenece a una de estas categorías. Nombra varias categorías, pero fíjense ustedes en la categoría número 4. Las personas, los miembros de la milicia y otros cuerpos voluntarios, incluidos los movimientos de resistencia organizados pertenecientes a una de las partes en conflicto y que actúe dentro o fuera del propio territorio. Señala también que hay un reconocimiento implícito
Cuando tú le dices a alguien, eres mi prisionero de guerra, eso es un Estado a otro Estado, una organización a otra organización. Es decir, el Estado venezolano de alguna manera va a tener que negociar con las guerrillas y al hacerlo está dándole un cierto reconocimiento en su carácter beligerante, en un papel de guerra, porque cuando a ti te hablan de prisionero de guerra, te están hablando de una situación de guerra, de conflicto. Entonces, esto trae muchas implicaciones jurídicas y especialmente le enreda mucho la pita al gobierno, que no va a tener que reconstruir su discurso porque no puede hablar de la inexistencia de grupos irregulares en territorio venezolano porque ya está amplia y sobradamente demostrado, sino va a tener también que diseccionar, no sé cómo lo va a hacer, el discurso para poder construirse otro que permita hablar de unos guerrilleros buenos y unos guerrilleros malos. ¿De cuál es ese convenio o esa estrategia que debe buscar para manejar esta situación que se le salió de control? Y le va a costar mucho. Fíjate que el dirigente de Derechos Humanos, Marino Alvarado, ha dicho durante el día de hoy, después de la publicación de la lista y las declaraciones de la FARC, que además de una derrota militar, el 23 de abril el gobierno tiene una nueva derrota, y esta es comunicacional, por ese empeño de manejar la situación en Apure sin transparencia ante las familias, los militares y el país. También indica que el ministro de la Defensa, Vladimir Padrino, y Ceballos Hichazo, que es el coordinador del CEOFAN, le deben una explicación al país. Un ministro serio ante tal descalabro militar y comunicacional por parte de la Fuerza Armada por lo menos renunciaría. Y es lo que lógicamente no entendemos. ¿Por qué no ha renunciado? Hay un tema dentro de las Fuerzas Armadas de cualquier parte del mundo se maneja un tema que se llama honor militar. Y el honor militar implica que ante una derrota aplastante como esta, pues la línea de mando tiene que renunciar. Tendría que renunciar el ministro de la Defensa, tendría que renunciar el del CEOFAN, tendría que renunciar el jefe del Teatro de Operaciones, incluso el comandante que cooperó y organizó la operación. Entonces, toda esa línea de mando tendría que renunciar. Y ojo, sorpresa, ahí están los hombres todavía, y todavía son los líderes de esta batalla que ellos llamaron como nombres rimbombantes, una batalla por el Apure. No, por favor, ellos lo han perdido y tienen que ser sancionados por esto, o ellos mismos tienen que asumir esa sanción. La ética está por encima de todo. Es que ahí no merece sanción, ahí merece destitución directa. Claro, pero a Maduro le tiembla las piernas cuando habla de Vladimir Padrino, pero ojo, ese Vladimir Padrino que era todopoderoso entre la Fuerza Armada Nacional, hoy no lo es. Ya no lo es. No lo es, y precisamente no lo es por circunstancias de politización de la Fuerza Armada, en primer lugar. En segundo lugar, el abandono al cual se tienen sometidos a los militares por el tema de los recursos. O sea, no, los militares están sufriendo lo mismo que están sufriendo los venezolanos. Y perdió la credibilidad. Al perder la credibilidad, automáticamente se pierde todo. Claro, ese hombre no tiene la fuerza. ¿Tendrá Maduro los pantalones para destituir o pedirle la renuncia al ministro de la Defensa, que ha resultado ser un fracaso total en esta operación? Sí tiene, lo que pasa es que no se los ha colocado. Ahí está. O va a seguir jugando con Steven Seagal y la espadita. Esa es otra Dijo que cosa. con esa era que bajaba las cabezas, pues bueno, que sea para bajar las cabezas de los que no están funcionando de la mejor manera. Debería aprovechar esto, pero lo que dice Marino Alvarado es cierto. No solamente es una derrota militar, es una derrota comunicacional por esa manera oscurantista de manejar las cosas. Y ojo, todavía hay 2 desaparecidos, ¿no? Que no se tiene ningún conocimiento de ellos. No se tiene conocimiento de ellos. ¿Dónde estarán? ¿Estarán vivos? ¿Estarán muertos? O sea, ese es parte de las respuestas que cualquier país serio aspira. Que un gobierno le diga, mira, vamos a defender la soberanía. Eso implica sacar a todos los grupos guerrilleros del territorio venezolano, porque en Venezuela no tienen nada que hacer. Y castigar a aquellos venezolanos que mantengan esa línea de acuerdos y convivencia con unos grupos irregulares que están al margen de la ley venezolana y la ley colombiana, que es lo peor de caso.
Debería haber trabajado los ejércitos de ambos países en conjunto para desalojar a estos grupos, pero obviamente prela más la política y la manipulación y los negocios, porque ahí hay negocios, que la verdad verdadera. Y en otro orden de ideas, Roberto Picón dice que hay que generar confianza para que se pueda reconstruir el nuevo CNE. El recién electo como uno de los rectores principales del Consejo Nacional Electoral, Roberto Picón, aseguró que se debe regresar al proceso de institucionalización y generar confianza para que se pueda reconstruir el poder electoral, que es el origen de todos los poderes. Asimismo, también indicó que se postularon para integrar la nueva directiva del poder electoral y así detener la confrontación existencial que ha caracterizado recientemente a la política venezolana durante los últimos años. Afirmó que ha estado en algunas reuniones los últimos días que permiten conseguir soluciones a estas problemáticas que viene atravesando el país. Bueno, y la gente no ha perdonado esta situación, y en redes sociales pues hay bastantes memes y comentarios. Hay uno que pregunta por allí, ¿y así piensan derrotar a los marines según Vladimir Padrino? Ahí queda la duda, ahí queda la duda. Bueno, seguimos con las informaciones, y los trabajadores venezolanos se han pronunciado fuertemente en contra del aumento salarial. Para ellos este aumento salarial que decretó el gobierno de Nicolás Maduro es sal y agua, y resulta que lo hicieron público a través de diversas acciones en todo el país. Veamos la posición del sector laboral en relación al incremento salarial decretado por el gobierno de facto. Gremios y sindicatos consideran una burla el nuevo aumento salarial. Los gremios sindicales de Nueva Esparta rechazaron el incremento anunciado por el régimen de Nicolás Maduro. No estamos de acuerdo con ese salario de aproximadamente 7 millones, equivalentes a $2,50. ¿Para qué alcanza eso? Y mucho menos una cestatica de 3 millones que equivale a $1,07. De igual manera, los trabajadores del INSS en Aragua criticaron la medida. Aseguran que no alcanza para satisfacer las necesidades básicas de los empleados. El artículo 91 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela es letra muerta. En la práctica no existe. Somos los nuevos esclavos del siglo XXI. Asimismo, en el estado Guárico, los sindicatos exigieron salarios dignos y respeto a la contratación colectiva. Le hacemos un llamado que respete las orientaciones de la Organización Internacional del Trabajo, donde los trabajadores recibamos un salario digno, que se respete la seguridad de los trabajadores. Por su parte, trabajadores del estado Táchira señalaron que el incremento salarial es una burla y una humillación. Es el aumento de diáspora de los trabajadores, aumento de miseria, aumento de escasez de servicios públicos y aumento de que las pocas empresas que quedan cierren. Esa es la gran verdad. Bueno, pero ¿quién puede estar satisfecho? Bueno, te aumentaron supuestamente a 10 millones de bolívares, 7 de básico y 3 millones en bonificaciones. Pero son 10 millones. ¿Pero para qué alcanza? Sí, por lo menos ayer leíamos que un kilo de pollo está costando 5.800.000, ¿no? Sí. Y un cartón de huevos casi 6 millones. 6, 7 millones más o menos el cartón de huevos. O sea, ¿alcanza para eso? Sí, y una harina pan 2.380.000 bolívares. Ahora, simplemente para ese poquito de mercado, ¿no? Uh-huh. Ahora, ¿qué pasa con la educación? ¿Qué pasa con la salud? ¿Qué pasa con el vestido? Sí, es lo que llaman la cesta alimentaria. Pero la cesta básica no se puede. No alcanza para absolutamente. Es que es más, ni siquiera para la básica. Porque claro, apenas te está permitiendo comprar 3 o 4 productos, y esto mucho. No, y ese es el gran logro del llamado y vendido gobierno de los trabajadores. Si ese es el gobierno de los trabajadores, imagínate. Ay, por Dios, ¿qué tal que no lo fuera? No, se van por el suelo. Bueno, seguimos con las informaciones, Nancy. ¿Y qué vamos a hacer para lograr salir de esta tragedia? Pues es una de las preguntas que ha realizado Juan Guaidó, y hará público hoy un plan de acción. El presidente interino de Venezuela, electo para las fuerzas democráticas y reconocido por más de 50 naciones, Juan Guaidó, pues hará público su plan para lograr una solución factible y real que permita salir de la tragedia que aqueja a todos los venezolanos. Juan Guaidó afirmó en su cuenta en Twitter
que a la 1:00 p.m. del día de hoy se difundiría ese plan en todo el país. ¿Qué vamos a hacer para lograr una solución factible y real para salir de esta tragedia? ¿Cómo nos apoyan nuestros aliados nacionales e internacionales? Pues esto es lo que ha venido publicando en sus redes sociales. Bueno, y también el pueblo del estado de Aragua, uno de los pueblos que más ha sufrido por la situación de este desgobierno de Nicolás Maduro, vive prácticamente varios de sus sectores en aguas negras. Además de todos los problemas que tienen a diario, resulta que le ha dado al gobierno por no atender los problemas y las denuncias de la gente por el tema de las aguas negras que corren libremente en Maracay y en las principales ciudades del estado de Aragua. Veamos este reporte sobre la situación de aguas negras en el estado de Aragua, en Venezuela. Habitantes de comunidad aragüeña viven entre aguas negras. En el estado Aragua, los vecinos de La Esmeralda denunciaron que por la falta de mantenimiento y arreglos en el sistema de drenaje, tienen un grave colapso de aguas negras en la zona. Así como usted está viendo esto se ha mantenido porque tenemos agua servida más que todo. Cuando nos llega el agua de aguas blancas, también se inunda esto. Esto que está viendo no es nada para un torrencial palo de agua que nos pueda caer de nuevo. El año pasado vivieron una situación lamentable luego de varias inundaciones. Señalan que desde ese momento funcionarios del régimen no han aparecido por la zona, por lo que los mismos vecinos tratan de aliviar el problema. Desde el 13 de octubre del año pasado, nosotros no hemos tenido como tal apoyo de ninguna parte del gobierno, ni de gobernación ni de alcaldía. Ahorita lo que estamos tratando es de sacarlo, ¿cómo se llama? Las hojas para que no se termine de tapar, pero no han venido a limpiar porque todavía está amontonado el agua y no ha corrido. La situación de La Esmeralda se repite en otras comunidades del país porque el régimen no se ocupa del bienestar de los venezolanos. Bueno, es evidente que no se preocupa por la vida de los militares abandonados allá en Apure, se va a preocupar por un problema de aguas negras. Y no se preocupa por las vacunas. No se preocupa por las vacunas. O sea, este es un gobierno que no le importa al pueblo. El pueblo le importa solamente cuando llega el momento de votar y ya ni siquiera eso porque hay ciertas manipulaciones que se hacen allí para ya cubrir la ausencia de pueblo, porque ya ellos en realidad no tienen pueblo. Seguimos con las informaciones. Y el COPEI ofrece su tarjeta para las elecciones regionales. El secretario general de ADOF del Partido Social Cristiano COPEI, Juan Carlos Alvarado, aseguró que la tarjeta de la tolda verde estaría a disposición de líderes políticos y comunitarios, aunque no militen en este partido, pues el secretario ADOF de este partido ofreció la tarjeta electoral de la organización para formalizar alianzas de cara a las próximas elecciones regionales. Y en este sentido, pues aseguró que la tarjeta de la tolda verde estaría a disposición de estos líderes políticos y comunitarios, aunque no estén en la militancia del partido. Bueno, y te cuento que uno no deja de sorprenderse en la fauna política venezolana. ¡Oh, sorpresa! No, ¿Y ahora? No, de verdad que no deja de sorprenderse. El alcalde de Villa del Rosario, pero en el estado Zulia, ojo, no en Colombia, no en Colombia, en el estado Zulia, en Venezuela, Olegario Martínez, ha salido muy orondo a decir: el gobierno de los Estados Unidos ha fracasado en la vacunación. Escuchemos primero qué es lo que dice y después comentamos. El proceso de vacunación, escuchen esto, ustedes imperialistas, pitillantes, el proceso de vacunación en Estados Unidos es un desastre, es un caos. ¿Saben por qué? Porque no hay salud pública, no hay barrio adentro, no hay un ministro de salud que llame al gobernador, le diga: mira, gobernador, aquí está el medicamento del COVID, están las pruebas rápidas, están las PCR. No hay un ministro que llame a los gobernadores y a los alcaldes allá. En cambio aquí sí hay salud pública y allá hay un caos. Entonces yo no sé de qué le sirve la riqueza, pues. Yo no sé de qué le sirve el cerebro al alcalde de Villa del Rosario en el estado Zulia, en Venezuela. Porque este señor está diciendo una barrabasada, una tontería. Mire, y yo tengo las cifras. Yo me puse a investigar un poquito para complementar esto.
Estados Unidos tiene 321 millones de habitantes. Se ha aplicado 262 millones de dosis y 116 millones de personas ya están vacunadas completos, ya tienen la doble vacuna. Están aplicando un promedio de 2 millones de dosis al día y el día de hoy, 35% de la población norteamericana ya está vacunada contra el COVID-19. Hoy 35 millones, hablamos de 336 millones de habitantes. En Venezuela, con 30 millones de habitantes, y tomando en cuenta solamente las cifras del gobierno, se habrían vacunado 1.320.000 personas, de las cuales 319.000 ya están vacunadas completamente. Esto quiere decir que apenas el 4% de la población venezolana ha sido vacunada desde hace 4 meses cuando se inició el proceso de vacunación. O sea, que este señor alcalde está, como decimos en Venezuela, miando fuera de pote, porque de verdad que no tiene criterio lógico. Lo que dice es pura barrabasada, estupideces, y uno dice, bueno, pero es el alcalde. Dios, es el alcalde. Qué terrible. Ay, Señor Jesucristo, de lo que se tiene que enterar la gente, ¿no? Así es. Y en Siempre Venezuela, siempre vamos a una pausa comercial y musical. Bueno, trato y no consigo el tema de Cabas. Con ese iniciamos esta segunda porción de esta torta que es Venezuela siempre, siempre Venezuela. Una torta picada en 4 pedacitos. Ya estamos comiéndonos el segundo pedazo. Seguimos en Siempre Venezuela siempre a través del dial 1400 AM, la voz de la Gran Colombia, y de nuestras redes sociales. Síguenos en Facebook en Siempre Venezuela Radio, en Instagram @Siempre Venezuela Radio y en Twitter @Siempre Venezuela. Y no se les olvide pasar por nuestra página web www.siemprevenezuelaweb.com. Bueno, y tenemos en línea telefónica al ex gobernador del estado Táchira, César Pérez Vivas. Con él vamos a conversar diversos temas. Uno de ellos es la propuesta que hizo del tema de ir organizando el referéndum revocatorio de Nicolás Maduro. Pero no quiero dejar, César, de hablar contigo en primer término, tu visión, tu opinión sobre lo que ha pasado en el estado Apure y sobre todo la situación de la Fuerza Armada Nacional en vista de todo lo que se ha venido descubriendo, ¿no? Esta condición tan crítica que está pasando la Fuerza Armada bolivariana por estos hechos de Apure y la indolencia del ministro de la Defensa. Buenas tardes, César. Bienvenido al programa Venezuela siempre, siempre Venezuela. Buenas tardes, mi amigo Alan Peralta y todo su equipo de trabajo en el programa Venezuela siempre, siempre Venezuela. Un saludo cordial a toda la audiencia. Lo que está ocurriendo en el Alto Apure venezolano es el mejor testimonio del fracaso del Estado socialista también en el plano de seguridad y además el resultado de una política de cohabitación con sectores de la narcoguerrilla colombiana que han tomado esa frontera suroccidental de nuestro país para traficar, para guarecerse precisamente de la situación que se presenta en el territorio colombiano. Es decir, desde que Hugo Chávez declaró a la guerrilla colombiana como un movimiento político respetable y respetado por el régimen socialista y lo convirtió en su aliado militar, en su aliado político, pues se ha relajado todo el sistema tradicional de control y seguridad que Venezuela tenía en esas fronteras, y que era una forma de colaborar con la sociedad colombiana a la paz y a la recuperación de la convivencia en Colombia. Y lamentablemente, pues, esta situación, luego de que el propio movimiento de la FARC firmara un convenio de paz con el gobierno del presidente Santos, y ahora sectores de esa propia guerrilla han desertado del convenio de paz y están confrontándose por el control del territorio, pues no tiene otra lectura que es la presencia del crimen organizado en la frontera con la tolerancia del Estado venezolano, del gobierno de Maduro, que ha preferido aliarse con uno de esos bandos en detrimento de otros, pagando muy cara la factura la Fuerza Armada venezolana, que manda a soldados inexpertos, desconocedores del terreno, desentrenados,
a morir en esa frontera, como acaba de ocurrir con 16 militares venezolanos y otros tantos que están en poder de uno de los grupos en pugna de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia. De modo que esta situación, repito, es el fracaso del Estado socialista en la política de seguridad y es el fracaso también de del modelo militar que el gobierno de Maduro ha implementado en Venezuela. Ahora, yo siempre he dicho, lo hemos dicho aquí en este programa desde la semana pasada, en cualquier país del mundo donde funcionara eficientemente la democracia y donde se respetara los códigos de ética y moralidad, toda la línea de mando, empezando por el ministro de la Defensa hasta el jefe del Teatro de Operaciones, deberían haber renunciado, porque ha sido una derrota con un grupo que Maduro calificó un grupúsculo hace algunas semanas. Ha sido una derrota en lo militar, pero también ha sido una derrota en la comunicacional y en lo político. ¿Qué piensas sobre eso? Bueno, en Venezuela lo que hay es un régimen autoritario, no hay una dictadura. Hay una dictadura, por eso no se informa adecuadamente al país. Se trata de ocultar el fracaso militar de las Fuerzas Armadas Bolivarianas frente a un contingente de guerrilleros articulados y armados en territorio colombiano. De modo que si es una democracia, no solamente estarían destituidos del ministro de la Defensa Pavón, estarían enjuiciados. Tendrían que rendir cuentas por la falta de idoneidad profesional, por los crímenes de guerra que se están cometiendo allí. Ahí se están cometiendo crímenes contra la población civil que están siendo documentados por sectores importantes de la sociedad venezolana y lamentablemente, como se trata de un Estado autoritario y opaco, pues todo esto, la estructura del mismo Estado lo está tratando de ocultar, sin contar que en Venezuela pues existen organizaciones de la sociedad civil documentando esta situación y buscando el momento oportuno para que rindan cuentas los responsables de tanta improvisación y sobre todo los responsables de la complicidad con grupos armados al margen de la ley que están destruyendo la paz y la infraestructura del pueblo venezolano y que afectan sin lugar a dudas también al pueblo colombiano, porque eso incrementa la presión migratoria hacia el territorio colombiano, las miles de personas desplazadas que se han tenido que movilizar desde el estado Apure hacia el Arauca, hacia el departamento del Arauca, con las consecuencias socioeconómicas que ellos generan. Bueno, César, y hablando ya de otro orden de ideas, relacionado a la propuesta, al tema que asomaste la semana pasada sobre el referéndum revocatorio a Nicolás Maduro. Explícanos un poco esto y sobre todo, ¿están dadas las condiciones para poderlo hacer? Bueno, comencemos por decir que en Venezuela no hay condiciones para el desarrollo de la política democrática. Vivimos en una dictadura. Los medios de comunicación están controlados por el Estado y los dirigentes de la oposición tenemos un casi nulo acceso a los medios masivos de comunicación social. De modo que las condiciones políticas son muy adversas. Las condiciones del sistema electoral son también adversas. Ahora, el país está viviendo una tragedia que reclama una acción política de parte de todo el liderazgo democrático con el objetivo de terminar con la tragedia, terminar con la dictadura. Nosotros, los dirigentes civiles, los dirigentes políticos, no tenemos sino el recurso político, es decir, no disponemos de una fuerza capaz de ir a desplazar por las armas a quienes están usurpando el poder. Por lo tanto, nuestro trabajo es en el campo ciudadano, en el campo cívico. Y el único recurso disponible al día de hoy para sacar a Maduro del poder es el referéndum revocatorio. ¿Y cómo hacerlo? ¿Y cómo intentarlo? Bueno, ese es nuestro trabajo. En medio de todas estas adversidades, en medio de una normativa diseñada para limitar y casi que para impedir el ejercicio del derecho, nosotros estamos en el deber de organizar al pueblo, de movilizarlo, porque está a las puertas ya la fecha en la cual debe iniciarse el trámite administrativo establecido en la legislación interna venezolana a los fines de convocar ese referéndum revocatorio.
Y de esa lucha, en la medida en que el pueblo venezolano se organice, en la medida que haya una presión interna y en la medida en que la comunidad internacional también reconozca y defienda el derecho del pueblo venezolano a decidir su destino, a evaluar la gestión de Maduro tal y como lo manda la Constitución a la mitad del periodo de gobierno, a resolver una crisis política que también es un elemento incorporado en el texto constitucional, pues de esa misma manera entonces nosotros estaremos en condiciones de vencer y de remover parte de los obstáculos que están allí instalados para que podamos buscar una solución política y electoral contra Nicolás Maduro. Lo peor que puede pasar es que Maduro se vuelva a robar el referéndum. Lo peor que puede pasar es que Maduro no lo permita, pero entonces quedará incrementada su ilegitimidad y quedará demostrada ante el mundo que nosotros, los venezolanos, los demócratas venezolanos, estamos intentando una y otra vez transitar un camino de paz, un camino constitucional, un camino electoral que Maduro cierra también una y otra vez. De modo que yo soy de los porfiados, de los que creen que hay que insistir porque tanto da el cántaro al agua que por fin revienta. Tanto que tenemos que estar ahí, que llegará el momento en que desde el propio seno de la dictadura se pueda abrir algunas ventanas con las cuales nosotros avanzar hacia el cambio político de Venezuela. Hay una pregunta evidente que nace de esa reflexión que has hecho, de esa explicación que has dado, y es el carácter de la unidad dentro de las fuerzas de la oposición. ¿Cómo ha calado esta idea, cómo ha calado este tema del referendo revocatorio actualmente en la oposición venezolana? Bueno, está en un proceso, está iniciándose un debate que nosotros estamos promoviendo. Precisamente la tarea en la que yo estoy involucrado junto a otros venezolanos que hemos constituido la Comisión Nacional Promotora del Referéndum Revocatorio es persuadir a toda la sociedad democrática de la pertinencia de esta herramienta política. Y precisamente a medida que los días pasan, a medida que damos nuestros argumentos jurídicos y políticos, más venezolanos y más dirigentes del mundo democrático van asumiendo, viendo con simpatía esta iniciativa y van sumando su esfuerzo al desarrollo organizacional y al debate que se está generando a lo interno de la oposición respecto de la viabilidad y de la conveniencia de activar esta iniciativa constitucional del referéndum revocatorio. De modo que yo soy optimista en esa dirección, en la dirección de que vamos a lograr que toda la sociedad democrática contribuya en esta iniciativa que va a ser como un río crecido, que inicialmente comienza con pequeños riachuelos, pero que finalmente se va a convertir en una especie de río Orinoco, raudal, con fuerza, que va a poder llevarse por delante el muro de la dictadura que oprime al pueblo venezolano. Bueno, muchas gracias al ex gobernador del estado Táchira, César Pérez Vivas, quien ha estado durante la tarde de hoy acompañándonos en el programa Venezuela Siempre, Siempre Venezuela. Muchas gracias, César. Gracias a usted por su invitación a participar en el programa. Un saludo cordial a toda la comunidad venezolana que hace vida en el departamento norte de Santander y a todos los amigos de Colombia que acompañan solidariamente la lucha del pueblo venezolano. Y en Siempre Venezuela, Venezuela Siempre es noticia. La policía apresa a 4 presuntos coyotes venezolanos en la frontera de México con Estados Unidos. Pues los venezolanos fueron sorprendidos a 50 metros del muro fronterizo entre Mexicali y Cali Sixto cuando intentaban cruzar de manera irregular. A 11 compatriotas reportaron medios locales. Familiares de los migrantes pues señalaron que ellos solo quieren buscar un mejor futuro en Estados Unidos. Pues la policía detuvo a estos 4 presuntos coyotes, además traficantes de migrantes de nacionalidad venezolana, donde pues se presentó este inconveniente. También pues se ve la forma irregular para pasarlos hasta Estados Unidos. Bueno, y el presidente de la Confederación Venezolana de Industriales con Industrias, Adán Celis, en un seminario organizado por la Cámara de Comercio Británica o Venezolana,
Reiteró que el problema de la escasez de combustible, lejos de resolverse, se está agravando aún más. Y señaló que con esa restricción de la oferta, sobre todo de diésel, esto ha llevado a que se extienda un mercado negro donde un litro de petróleo, un litro de gasolina, de diésel, puede estar costando hasta $4. Y si el venezolano tiene un salario mínimo promedio de 3.55, o sea, con un litro de diésel estaría acabando su salario mínimo al mes. Asimismo, destacó que de acuerdo a los resultados de una encuesta entre sus agremiados, entre febrero y abril de 2021, el 60% reporta fallas de combustible a diario, el 27% fallas de gas a diario y el 53% fallas de diésel a diario. Es decir, es un karma esto de estar buscando combustible en Venezuela. Y especifica que la falla del diésel en particular ha hecho que el 100% de los encuestados señalen que la falta le ha impedido utilizar los equipos de autogeneración eléctrica y haya tenido casos de proveedores que no pueden entregar insumos o prestar servicios por la falta de este combustible. Su operatividad se vio totalmente afectada por esta situación y el 92% han tenido que reconocer que han debido acceder a alternativas para la compra de diésel a precios no regulados. Y no generalicemos. Venezolanos en México cuentan su experiencia con la xenofobia. Extranjeros. Voy a llamar a migración para que los saquen de mi país, leyó el venezolano Ulises Alvarado en un cartel que pegaron en la puerta de su apartamento en Ciudad de México, la mañana siguiente a la celebración del día de su cumpleaños. El actor venezolano vivió en carne propia un acto de xenofobia el sábado 8 de mayo tras haber llegado a su casa ubicada en Ciudad de México luego de celebrar su cumpleaños número 27. Tras salir de Venezuela en el año 2018, Alvarado recorrió varios países y nunca había experimentado algún tipo de discriminación por su nacionalidad, un hecho que cambió al llegar a México hace 5 meses y esta situación nunca le había pasado. La sufría porque se la habían contado los hermanos venezolanos, pero yo no había experimentado esta situación. He estado en Colombia, Perú, Chile, Ecuador, Brasil, Bolivia y nunca me había pasado algo así. Esto pues es lo que ha venido ratificando Alvarado. Sin embargo, el joven expresó que los hechos que padecen algunos venezolanos migrantes no se debe generalizar, no es un país completo, no generalicemos, es una persona, ciertos grupos, personas totalmente aisladas de la esencia del país. Bueno, y con esta información vámonos a la pausa comercial y musical del momento y al regreso seguimos acá en Venezuela siempre, siempre Venezuela. Guayabo de Mejipico. Ya, fina de la chancleta. Ajá. Ahí está este tema que nos permite iniciar esta segunda hora del programa Venezuela Siempre, Siempre Venezuela, en enlace con nuestra emisora hermana La Voz del Río Arauca, generando desde acá, desde La Voz de la Gran Colombia 1400 AM. Saludamos en el Control Master a esta hora al señor Roberto Alexis Rojas, a nuestro corresponsal Oliver Luyano y a toda esa audiencia que nos sigue en este momento, en esta segunda hora. Bueno, y habíamos dicho en la hora anterior la presentación de una propuesta de Juan Guaidó y del grupo que representa esta fuerza unitaria de la oposición para el rescate, la salvación de Venezuela. Esa propuesta ya hace pocos minutos ha sido colgada en redes y nosotros ya la tenemos aquí disponible para que ustedes observen y escuchen la propuesta definitiva del gobierno interino de Juan Guaidó para el rescate de la democracia en Venezuela. Escuchemos entonces ese mensaje del presidente interino. Venezuela vive la peor crisis de toda su historia. El momento merita seriedad, empatía por los que más sufren, actuar apegado a nuestros principios y buscar soluciones realistas y viables. Estamos utilizando todos los mecanismos y capacidades que dependen de nosotros, pero aún falta lograr el objetivo fundamental, recuperar nuestra democracia. La gravedad de la crisis, nuestros aliados, la comunidad internacional y lo que hemos construido durante años nos indican que debemos lograr un acuerdo para salvar a Venezuela. No cualquier acuerdo o negociación que mantenga lo que está hoy, todo igual, o que cambie espejos por algunos cargos. Venezuela necesita un acuerdo de salvación nacional, acuerdo que debe darse entre las fuerzas democráticas representadas por el gobierno interino, la Asamblea Nacional, la plataforma unitaria, los actores que conforman y sostienen al régimen y la comunidad
internacional, especialmente las potencias internacionales. Planteamos un acuerdo nacional que incluya, para lograr este objetivo de salvar a Venezuela, la convocatoria de un cronograma de elecciones libres y justas, la presidencial, parlamentarias, regionales y municipales, con observación y respaldo internacional, la entrada masiva de ayuda humanitaria y vacunas contra el COVID, garantías democráticas para todos los actores, todos, las fuerzas democráticas por un lado y el chavismo también, con mecanismos para la reinstitucionalización de Venezuela, la liberación de todos los presos políticos, el regreso de los exiliados y justicia transicional, el compromiso de la comunidad internacional para lograr esta recuperación y ofrecer incentivos al régimen, incluyendo el levantamiento progresivo de sanciones, condicionado, por supuesto, al cumplimiento de estos objetivos fundamentales del acuerdo. Debo ser muy claro, nadie confía en la dictadura, y esto solo será posible si contamos con mayor presión tanto nacional como internacional, que garantice un proceso de negociación que contemple junto a nuestros aliados garantías para todos los actores, pero también, y lo más importante, los mecanismos de rendición de cuentas al régimen si intenta evadir de nuevo una solución negociada. Y eso solo lo haremos posible unidos y movilizados. La dictadura buscará seguir creando negociaciones paralelas y parciales para dar supuestas concesiones, dividir a la oposición, bajar la presión internacional, como lo ha hecho en el pasado. Buscarán dividirnos, convocando elecciones regionales y municipales, plantearnos un falso dilema, que con este impuesto CNE, que no reconocemos y que hoy controlan, ese escenario nos debe encontrar unidos. Y a todos los liderazgos y actores que durante años han luchado y sacrificado tanto por este país y que ven en ese hito una oportunidad, les digo que cuenten conmigo para luchar por verdaderas condiciones, que permitan competir de verdad y al venezolano elegir, no a ir a una trampa, para estar organizados y movilizados en cada rincón de Venezuela, con presencia en cada sector y para que juntos evaluemos y decidamos en unidad cada escenario que nos plantee el régimen. Estoy convencido de que proteger y rescatar espacio es muy importante, pero sin caer en las mentiras del régimen. Mientras no haya una presión real, una negociación con la comunidad internacional, la dictadura seguirá robándose las elecciones, nombrando protectores y burlándose de los venezolanos. Los llamo a todos a unificar esfuerzos en torno a este acuerdo de salvación nacional con la comunidad internacional, que es el que puede hoy garantizar soluciones reales a esta crisis en Venezuela. El camino actual que eligió la dictadura de soberbia, el mismo que eligió en el 2018 y el 2020, solo profundizará la crisis, su aislamiento internacional, las imputaciones por terrorismo, narcotráfico, violación de derechos humanos, los señalamientos por crímenes de lesa humanidad, y con eso a los actores del régimen. Ellos saben, ustedes saben, que seguir impulsando estas elecciones fraudulentas no soluciona la crisis, tampoco a ustedes, solo la profundiza mucho más. Todas las salidas, en cualquier horizonte temporal, las que terminan por fuerza, todas llevan inevitablemente a un acuerdo y a una elección presidencial. La pregunta hoy es ¿a qué costo lo haremos? Mientras hoy nuestras madres lloran a nuestros chamos, a nuestros hijos, náufragos o caminantes, a nuestros soldados secuestrados o peor asesinados por guerrillas que ampara y financia Nicolás Maduro. Y antes de finalizar, un mensaje importante a todos los que tienen aspiraciones legítimas en nuestro país, incluyendo a los que ya lideraron a la oposición durante varios años. Aspirar el liderazgo es legítimo y democrático. Yo estoy dispuesto a construir y participar en cualquier mecanismo que permita construir la mayor y mejor unidad posible y que legitime nuestra lucha, pero conspirar con la dictadura para legitimarse mutuamente como tiranía y oposición leal a esa tiranía no conduce a la libertad, sino a la sumisión y a la normalización de la peor tragedia que ha vivido nuestro país. Por ello llamo a todos una vez más a unirnos para impulsar y reforzar la presión interna, la internacional, los espacios unitarios para exigir un acuerdo de salvación nacional. La salvación de Venezuela es el objetivo. Las elecciones libres y justas son el paso fundamental para lograrlo. Y el acuerdo de salvación nacional, el mecanismo para alcanzarlo. Los llamo a difundir este mensaje. Ya saben de la censura, de la autocensura y estar atentos a las acciones que convocaremos para impulsar la ruta para salvar a Venezuela. Todo lo que hemos sacrificado nos ha traído hasta aquí. Nos toca recuperar a Venezuela. Vamos juntos a luchar por un acuerdo de salvación nacional. Dios los bendiga. Bueno. Claro y contundente, ¿no? Sí, se impulsa este acuerdo de salvación nacional. Vamos a esperar las reacciones. No vamos a comentar todavía nada, esperemos las reacciones, pero
Guaidó basa en 4 líneas de acción: elecciones presidenciales justas y transparentes. Basa el tema de la apertura para que llegue la ayuda humanitaria a Venezuela. Basa también su propuesta en la necesidad de unificación de los criterios de la oposición. Basa también su propuesta en el tema del rescate institucional del país. Y sobre todo acepta que hay que hablar frente a frente con el chavismo. Y es lo que están buscando todos, la unidad, ¿no? Unificación. Claro, y recordamos, con esta declaración de Guaidó, recordamos una información del día de ayer que pasó un poco quizás debajo de la mesa, pero una agencia de noticias italiana afirma que el Papa Francisco está tras una reunión cara a cara Maduro-Guaidó, y que esta sería pues una de las propuestas que haría el Papa Francisco para tratar de darle una apertura, una viabilidad a una solución a la crisis venezolana. De diálogo, ¿no? De diálogo Sí. y comunicación. Pero esa nota pasó debajo de la mesa, quizás con todo el cúmulo de informaciones que había. Sin embargo, pues va en la línea de lo que dice Juan Guaidó. Ahí hay que aperturarse, hay que conversar con esta gente y bueno, habrá que ver quiénes lo aceptan y quiénes no en el marco de la radicalización que también hay dentro de la oposición en el país. Y en Siempre Venezuela, Venezuela Siempre, vamos con el primer reporte de nuestro corresponsal Oliver Luyano, el amigo de todos. ¿Qué tal, amigos de Siempre Venezuela? Desde esta zona de frontera, desde Arauca, reporta para ustedes el amigo de todos, Oliver Luyano, guariqueño y de Saraza. Mis amigos, desde esta zona de frontera seguimos constatando nuestros hermanos venezolanos para compartir con ustedes su historia, cómo llegan, a qué se dedican. En este momento estoy con Oframafit Rafael Mendoza, también paisano venezolano. Bueno, buenas tardes, Oframafit. Primero que todo, cuéntanos de dónde surge tu nombre. Bueno, sí, muy buenos días. Como ya saben, mi nombre es Oframafit Rafael Mendoza. Mi nombre surge del agradecimiento de un árabe que estaba acá en Venezuela, en nuestro país, específicamente en la península de Araya, del estado Sucre, Cumaná, y colaboró con mi nacimiento, y desde allí, pues por agradecimiento al Señor, mis padres me colocaron ese nombre. Bueno, cosas que ocurren en nuestra Venezuela, ¿no? En agradecimiento a esa mano amiga de un árabe, ¿verdad? Le colocaron el nombre. Bueno, Oframafit, ¿cuánto tiempo tienes acá en Arauca? Bueno, yo tengo aquí en Arauca alrededor de ya casi para cumplir 4 años aquí en Arauca. ¿Y a qué te dedicabas allá en Venezuela? Bueno, en Venezuela yo trabajaba en una empresa donde elaborábamos todo tipo de cables industriales, y en una empresa llamada, si se puede nombrar, Alcabe. ¿Cómo no? ¿Y cuánto tiempo llevas acá? Aquí llevo 4 años luchando, dándole duro aquí, trabajando, y bueno, gracias a Dios me ha ido muy bien acá. ¿Por qué decides venirte a esta tierra específicamente? Arauca. Bueno, yo, para serle sinceramente, Arauca, yo no conocía esta tierra. Fue mi cuñado que nos trajo acá. Bueno, no pensaba en algún momento estar por estas tierras. Llegué aquí, bueno, todos sabemos la situación que hay en Venezuela. Y estuve aquí cerca de Venezuela, Arauca, porque en cualquier momento tengo la esperanza todavía de volver a regresar y no irme para otro lugar, otro país. Quiero regresarme a Venezuela. ¿Sientes que estando aquí en Arauca estás cerca de las costumbres, cerca del país? Sí, eso es correcto. Aquí, por ejemplo, hay muchas palabras que hay colombianos acá que pronuncian muchas palabras venezolanas. En mi caso, mis hijos también, y bueno, yo personalmente he pronunciado palabras también acá colombianas, y hemos estado pues
tratando de hablar algunas cosas que también se pronuncia acá. Les recuerdo que estamos acá y hay cosas que tengo que, para ir a una tienda, tengo que pronunciarla porque si no me dicen, me dicen que así no se dice, sino se dice así, y eso es lo que estamos tratando de aprender, ¿no? De aprender, claro, por supuesto. ¿Cuántos conforman tu grupo familiar? Nosotros somos 4, mi esposa, mis 2 hijos, y ahorita que tengo a mi suegro, somos 5, ahorita tengo a mi suegro en mi casa también, pasando unos días, y bueno, para luego regresarse él, pero nosotros seguimos acá. ¿A qué te dedicas acá en Venezuela, acá en Arauca? Bueno, en Arauca ni se diga. En Arauca yo vendí café, vendí pocillo plástico, me lancé al río a pescar, sí, ahí sí tuve un buen tiempo pescando. La Ribazón, cuando la Ribazón era, había abundante pesca, pues, hace 2 años ya, prácticamente no se ha visto la pesca. Sí tuve un buen tiempo, pero por medio de un paisano, un amigo, yo ahorita ya tengo ya más de 2 años dedicándome a la venta de productos de pollo, como patas de pollo, menudencia, surtida, molleja, y ahorita hoy en día, como está la situación que no se consigue nada, estoy vendiendo todo lo que es pollo, pues todo lo que consiga lo llevo a la calle a vender. Un mensaje para los paisanos que llegan acá. Mire, uno de los mensajes que yo le doy a mis paisanos, que cuando uno viene a una tierra ajena, uno viene a trabajar, a adaptarse a las condiciones de vida, a respetar las leyes, a respetar las normas de buen convivencia, y a trabajar, hermano, a trabajar. Aquí lo que hay es que trabajar y echar para adelante, bueno, hasta que Dios quiera. ¿Y a los paisanos que están allá en Venezuela? Bueno, a los paisanos que estamos en Venezuela, a mi familia también, bueno, que hay que tener esperanza en Dios, que todo va, en cualquier momento, todo va a surgir la normalidad. Vamos a regresar porque queremos darle un gran abrazo, quiero desahogarme con ellos, bueno, y que Dios nos bendiga y que nos acompañe, y vamos a construir la Venezuela mejor que antes todavía. Tú tienes cédula de extranjería. Coméntanos un poco cómo fue ese proceso para obtenerla. Bueno, mi esposa era abogada ya en Valencia. Nosotros fuimos amedrentados por el gobierno. Llegamos aquí y inmediatamente fuimos a Migración Colombia, fuimos a ARNUC, gracias a ARNUC. Le proyectamos el testimonio, pues, de mi esposa. Estuvimos sacando salvoconducto por alrededor de año y algo, hasta que el año que pasó nos mandaron un correo del consulado de Bogotá, donde nos daba una cita para ir a sacar pasaporte, todo ese tipo de cosas. Fuimos allá, realizamos esa operación. Y luego aquí nos dieron la cédula, o sea, colombiana. Bueno, amigos, este es el testimonio de Oframafit Rafael Mendoza, venezolano de allá, oriental. ¿Extrañas el pescado de allá, de aquella zona? Muchísimo, muchísimo, porque de verdad el pescado de allá casi no tiene espina, ¿verdad? Casi la mayoría, y son variedades, ¿no? Aquí es diferente, aquí el pescado de río hay que hacerle bastante lajita para picarle las espinitas para que no vaya a entrar al organismo. Bueno, mis amigos, gracias Oframafit por tu testimonio. A ustedes, amigos, gracias por su sintonía. Recuerden que nos siguen aquí en Arauca por La Voz del Río Arauca 1110. Seguimos buscando más testimonios. Desde esta zona reporta para ustedes el amigo de todos, Oliver Luyano, guariqueño y de Saraza. Adelante, Nancy y Alan. Bueno, este fue el primer reporte de Oliver Luyano desde el Arauca, Colombo, venezolano. Y en Siempre Venezuela, Venezuela Siempre, vamos a una pausa comercial y musical. Corazón de concreto. Hay que ponerse a veces el corazón de concreto, dice Vitico Castillo, con este tema
iniciamos la última porción de esta torta que es Venezuela siempre, siempre Venezuela. El pedacito final, el más gustoso, el que le encanta a la gente, porque cuando queda nada más un pedacito de torta como que la gente se antoja más. Y ahí con ese corazón de concreto todavía más se van a antojar. Así es. Seguimos en Siempre Venezuela, Venezuela siempre es noticia a través del dial 1400 AM, La Voz de la Gran Colombia, de nuestras redes sociales y en enlace con La Voz del Río Arauca 1110 AM. Y en el Táchira, los trabajadores del Hospital Central pues venden alimentos en sus instalaciones para poder sobrevivir. Entre 300 y 400 trabajadores del Hospital Central de San Cristóbal venden café, tortas, chucherías, chocolate caliente para sobrevivir. Este martes 11 de mayo indicaron que es la única manera de apoyarse económicamente y no renunciar a sus labores dentro del centro de salud. Bueno, y más de un venezolano ha tenido que recurrir a esto de ingeniársela para poder mantener una profesionales en todas las áreas, ¿no? Claro, de todo tipo, pues hemos visto mucha gente elaborando tortas, elaborando servicios, prestando servicios. Conocí el caso de un profesional, ingeniero profesional, que en Caracas trabaja también como jardinero. Entonces, bueno, hay varias cosas, varias actividades que se han venido complementando así y que forma parte del ingenio del venezolano para intentar paliar la crisis y lograr sobrevivir conjuntamente con su familia. Bueno, y otra que está sobreviviendo es PDVSA. El doctor José Toro Hardy, es director de la empresa Petróleos de Venezuela, declaró al medio del impulso.com en su página y su portal web que en este momento no se conocen ni las cifras de producción petrolera ni tampoco de los derivados de petróleo, ya que el régimen no las da a conocer. Lo que sí puedo decir es que las refinerías venezolanas no están operando adecuadamente. Señaló que la del Palito, entendiendo, está paralizada. La de Cardón y la de Puerto La Cruz se están produciendo espasmódicamente porque no logran ajustar su producción, la cual es bastante limitada, debido a que tienen un problema de vibración en sus plantas de traqueo catalítico, fugas, conatos de incendio y otras dificultades. Explicó el especialista que esto se debe a falta de mantenimiento, evidentemente, y que para producir los diferentes derivados del crudo es enviado a torres de fraccionamiento y allí, en este proceso tecnológico, se cumplen varias etapas. Bueno, lo que está pasando en síntesis para el doctor Hardy en la industria petrolera es que ha tenido y ha sufrido un abandono de muchos años y ahora no tiene la capacidad financiera para recuperarse de ese abandono, para sustituir maquinaria, para recuperar equipos, para generar condiciones necesarias en objetivo de producción. Entonces, por eso es que están saliendo a la calle, al mercado internacional, buscando 47 mil millones de dólares. Esto no es cualquier cifra, 47 mil millones de dólares para poder tratar de recuperar la producción del año 98. Cuando Venezuela le entregó la industria petrolera a Chávez, se la entregó produciendo 3,4 millones de barriles diarios. Y hoy, según las cifras del gobierno, está produciendo unos 500 mil barriles diarios. Pero hay una estadística oscura que dice que se están produciendo mucho más, 200 mil barriles más, que están yendo a parar en un bolsillo que no se conoce de quién es. Pero blanco es, gallina lo pone. Ahí está. Y en el Táchira, taxistas de línea organizada pues tienen 8 meses sin surtir gasolina subsidiada. El presidente del sindicato del Táchira, Cristóbal Carvajal, informó que las líneas de taxi no han podido acceder a gasolina a precio subsidiado desde hace 8 meses, situación que ha llevado a algunos a vender sus vehículos, pues más de 8 meses sin abastecer gasolina a precio subsidiado tienen los taxistas de las líneas organizadas en este estado, en el estado de Táchira. Según lo ha anunciado en los diferentes medios de comunicación el presidente del sindicato de taxistas de esta entidad, Carvajal. También destacó que el único estado de Venezuela que no tiene gasolina subsidiada para el gremio del transporte es el Táchira. No tenemos gasolina subsidiada, que nos deberían dar 120 litros como está establecido por cada vehículo mensualmente. Aquí no se le ha dado a todas las líneas organizadas. Legalmente tienen más de 8 meses que no reciben ni un litro de gasolina subsidiada. Bueno, y siguen las lluvias, específicamente en Venezuela, en la zona fronteriza, pero con mucha fuerza y mucha situación de preocupación para las comunidades en La Guajira, sur del lago y Perijá, en el estado Zulia.
Desde allí se alerta sobre el colapso en diferentes ríos, el desbordamiento tras derrumbes de muros de contención, así como inundaciones de unidades de producción y caseríos cercanos a las zonas de alerta. Estas inundaciones se han visto con mayor fuerza en los municipios Francisco Javier Pulgar, en el municipio Colón, Catatumbo, La Guajira y Machiques de Perijá. Por ello, el gobernador oficialista del Zulia, Omar Prieto, aseveró que estamos pendientes de las familias afectadas de Machique y Pulgar y pudieran estarse implementando refugios de protección. La periodista Leonora Argüelles destacó que tras las lluvias, la planta potabilizadora en Machiques de Perijá paralizó sus operaciones ante la turbidez de agua, además que asegura que ante la crecida de los ríos Japón y Mocoita se ha afectado el desplazamiento de vehículos por la carretera nacional Machique-Colón a la altura del poblado Magia. Esta es la situación que está presentando, producto de las lluvias, la zona sur del lago de Maracaibo en Venezuela y también otras zonas fronterizas del país. Y 3 empresas que tuvieron o tienen un militar a la presidencia, pues Petróleo de Venezuela, Corporación Eléctrica Nacional y la Compañía Anónima Nacional de Teléfonos de Venezuela, pues son estas 3 empresas del Estado venezolano que han sido precedidas por militares y su gestión pues han dejado de qué hablar en el funcionamiento de estas mismas. Bueno, porque un militar no puede manejar una empresa a menos que tenga una preparación, una capacitación en tal sentido. Usted, un militar, usted lo ha preparado para dar órdenes, para manejar estrategia militar, pero usted lo está colocando al frente de empresas estratégicas del Estado venezolano. Por eso es que no está funcionando absolutamente nada. Claro, no conocen, así de simple, no conocen esto. Y hay algunas excepciones de militares que han sido destacados en otros países, pero ocurre que han estudiado gerencia. Resulta que han aplicado modelos implementados de gerencia moderna. O sea, eso sí funciona. Pero cuando usted coloca unos militares que pretenden manejar estas empresas del Estado como si fueran brigadas del ejército, como si fueran, había que ordenar a los trabajadores en fila y darle órdenes a cada uno de ellos, pues obviamente esto no funciona así. Estas son empresas estratégicas, ese es el sentido claro, y usted tiene que ubicar allí a un ingeniero en telecomunicaciones, a una persona que haya estudiado gerencia, a alguien que tenga experiencia en manejo de telecomunicaciones en el país, o en la industria petrolera, o en otros sectores prioritarios. Pero entonces consigues tú que colocan allí a personas que no tienen en su currículo nula capacidad, no muestran ninguna capacidad sobre las áreas a las cuales se les ha asignado la dirección. Entonces ocurre lo que ha ocurrido: empresas fallidas, experimentos fallidos, situaciones claras que dejan ver cómo ha caído las empresas estratégicas de Venezuela en una situación complicada. Esas son las designaciones a dedocracia. No, y fíjate en una cosa, hace años designaron como presidente de las empresas básicas de Venezuela, es decir, las que producían alúmina, bauxita, hierro, y producía también aluminio, colocaron a militares, y miren cómo quedaron las empresas básicas. No están operando, dan pérdidas, y sobre todo se han vuelto chatarra y se están vendiendo pedacito por pedacito como si fuera una chatarra. Y en Siempre Venezuela Siempre vamos con el segundo reporte de nuestro corresponsal Oliver Luyano, el amigo de todos. ¿Qué tal, amigos de Siempre Venezuela? Desde esta zona de frontera, desde Arauca, reporta para ustedes el amigo de todos, Oliver Luyano, guariqueño y de Saraza. También reportamos, amigos, desde La Voz del Río Arauca, 1110 AM. Y bueno, vamos a hablar de las noticias más resaltantes el día de hoy, hasta el día de hoy en esta zona de frontera. Indudablemente, amigos, que el tema que más preocupa a los araucanos y a los venezolanos que habitan esta tierra es el problema del combustible. Como ustedes conocen la situación, producto del paro nacional, las vías están cerradas, prácticamente cerradas, cosa que no permite que lleguen los alimentos y tampoco la gasolina. Al parecer, para el día de hoy se espera la llegada de 17 tanques de gasolina que vienen a surtir las bombas, las estaciones de servicio de esta ciudad,
y en ese sentido el alcalde emitió un decreto que establece los límites máximos para surtir de combustible a su vehículo. Los carros particulares, las ambulancias también, tendrán un tope de 50.000 pesos. Igualmente las motos tendrán un tope de 10.000 pesos para surtir sus unidades. También es importante resaltar que producto de esta situación ha mermado el transporte público, las motos. Ya mucha gente prefiere pues ir hasta los sitios caminando para ahorrar el combustible, dejarlo para cualquier tipo de emergencia que se pueda presentar. También es importante destacar que producto de esta situación del paro y de las trancas, también han comenzado a mermar los alimentos en los anaqueles. Se evidencia pues falta de algunos rubros como el pollo, las verduras en los establecimientos comerciales. Bueno, esperando que esta situación se mejore. También es importante destacar, amigos, que esta semana es semana abierta en Venezuela. Ya, bueno, la gente puede circular tomando las medidas preventivas. Es importante, amigo, que usted tome conciencia. El gobierno de Venezuela da paso libre, ¿no? Usted puede caminar libremente, pero recuerde que el virus no se ha ido. El virus está allí, latente. Hay un repunte que ha cobrado muchísimas vidas y el llamado es para que usted tome las previsiones, para que usted se cuide, para que use el tapaboca. El tapaboca nos puede salvar la vida en cualquier circunstancia. Por otro lado, también es bueno destacar, Nancy y Alan, que la situación en el estado Apure continúa bastante tensa. La disidencia de la FARC se atribuye pues el hecho de tener presos militares presos, y ellos están llamando, le piden a la Cruz Roja Internacional y algunos otros organismos internacionales para que establezcan protocolos para la entrega de los uniformados. Una situación que lleva bastante tiempo y que preocupa pues mucho a nuestros paisanos, a nuestro país, a todos. Realmente es una situación muy lamentable. También es importante destacar, amigos, que esta situación ha creado un gran hermetismo, ¿no? Y se han reportado muchísimos casos de personas que han perdido la vida en esta situación lamentable que vive nuestra zona de frontera, ya en el lado de Apure, donde también muchísima gente ha tenido que salir, que abandonar sus hogares en busca de resguardo, para no estar, pues, para no correr ningún tipo de peligro ante la situación que se pueda presentar. También es importante destacar la situación, amigos, del COVID en Arauca. Los números indican que ha habido un repunte, por lo que el Hospital San Vicente está llamando pues la atención de los ciudadanos a cuidarse, porque hasta la fecha han reportado casi el 100% de las camas UCI, por lo que hacen un llamado. También los médicos emitieron un documento donde hacen un llamado a cuidarse, a resguardarse ante la situación del COVID. El alcalde también emitió un decreto que obliga pues a mantenerse en los hogares a partir de las 9 de la noche hasta las 5 de la mañana, y en los fines de semana también se aplica el pico y género, situación que ha causado algunas preocupaciones en los ciudadanos, debido a que el COVID
mantiene pues a muchísimas personas resguardadas ante esta situación. Por otro lado, conocimos que no se ha aplicado aún la vacuna a los ciudadanos. Sí, se ha vacunado parte del personal médico y eso, bueno, es una preocupación que nos comenta la gente en la calle. Mis amigos, también quiero decirles que el día de mañana se espera gran afluencia de personas a esta zona de frontera, muchos, como lo dije anteriormente, buscando mitigar la situación del país. Es alarmante ver cómo en semana de flexibilización en Venezuela, la gran cantidad de gente que viene a esta zona, muchos que regresan, pero muchos que siguen hacia otro territorio. Hacemos un llamado a la comunidad internacional para que tome medidas. Igualmente, amigos, quiero reportarles que con algunas dificultades ha comenzado el registro para el permiso temporal de permanencia en esta ciudad. Bastante lento, la gente tiene que tener muchísima paciencia. Los límites, la Migración Colombia lo ha informado y estamos muy pendientes pues de cómo va el proceso del estatuto temporal acá en esta zona. Alan y Nancy, desde acá, desde Arauca, reporta para ustedes el amigo de todos, Oliver Luyano. Adelante. Bueno, y fue el reporte, el segundo de Oliver Luyano desde el Arauca, Colombo venezolano. Seguimos con las informaciones. Y Corpoelec ofrece el 25% del descuento para quienes paguen la factura mediante el sistema Patria. Según la información publicada por Corpoelec en su página web, las personas sin carnet de la Patria fueron excluidas de recibir este descuento en el pago de las facturas del servicio eléctrico, pues la Corporación Eléctrica Nacional incentiva al usuario que esté al día con sus facturas de luz a cambio de recibir un descuento del 25% durante el pago del servicio mediante el sistema Patria que creó el gobierno de Maduro en el año 2015, de acuerdo con la información publicada en la página oficial de Corpoelec. Desde el pasado mes de abril, las personas que tengan registrado este pago de electricidad a través del carnet de la Patria, pues pueden recibir este descuento en su factura en el mes de mayo también. Bueno, y el Banco Central de Venezuela mantiene desde hace algunas semanas una política de inyección de 25 millones de dólares a la economía con el objetivo de tratar de controlar el crecimiento del valor bolívar-dólar. Este control, esta es una estrategia del Estado venezolano, de la banca nacional, mantiene ciertamente algún tipo de control, pero las expectativas del mercado han ido creciendo de manera exagerada y esto ya parece que no es la mejor política. Se llama crawling peg y sirve para sostener el precio de la moneda con pequeñas inyecciones de dinero a la masa monetaria. Pero ocurre que ya el dólar se está transformando en la divisa de transacción en Venezuela, además del peso, pero el dólar en el centro del país es la divisa de transacción, y esto hace que cualquier esfuerzo relacionado al control monetario pues se vea desbordado, porque la gente sigue necesitando, exigiendo y pidiendo dólares, y en una economía como la venezolana, hambrienta de moneda verde, de dólares, pues es imposible casi controlar la inflación y controlar la devaluación monetaria con relación al bolívar, porque la gente sigue y seguirá exigiendo dólares para poder hacer sus negocios. Y así con esta nota hemos llegado al final de una emisión más de Siempre Venezuela, Venezuela Siempre es Noticia, a través del dial 1400 AM, La Voz de la Gran Colombia, de nuestras redes sociales y en enlace con La Voz del Río Arauca. Agradecer en Control Master al señor Víctor Márquez, a Roberto Alexis Rojas, en las redes sociales a Alex Meneses, Alan Peralta con Registro Nacional 0715 y quien les habló, Nancy Pacheco, con Registro Nacional 0713 del Colegio Nacional de Periodistas Seccional Norte de Santander. Hasta la tarde. Sí, recuerda que vamos a estar de 5 a 6 de la tarde por esta señal, por el 1400 AM, en el triple enlace que nos comunica con 91.5 FM en Aruba Estéreo, y también generando desde Radio San José de Cúcuta 1160 AM.